Licencia y registro. Y explíqueme cómo alguien como usted se puede pagar una Escalade nueva. De la misma forma que cualquiera, Sheriff. Trabajo para vivir. ¿Trabajo haciendo qué exactamente? Porque un carro así no viene de trabajo honesto. Por mi experiencia. Su experiencia está a punto de salirle mucho más cara. El sheriff Paul Horton, del departamento del sheriff del condado de Riverside, vio a una mujer hispana de unos 30 y pocos años entrar en la estación Chevron de la autopista 47, a las afueras de Millbrook, Tennessee, y algo en la escena no le cuadró. El vehículo era una Cadillac Escalade negro azabache, a simple vista nueva, con placas temporales todavía visibles en la ventana trasera. Horton llevaba 6 años como sheriff y 12 como deputy antes de eso, y en sus 18 años en las fuerzas del orden, desarrolló lo que él llamaba ojo para las cosas que no encajan. Una mujer hispana joven conduciendo una SUV de $70,000 a las 11:00 de la noche de un martes era una de esas cosas. Metió su patrulla en la gasolinera, la colocó detrás de la Escalade para bloquear cualquier salida rápida y encendió las luces. Desde su parabrisas observó a la mujer bajarse del asiento del conductor. Iba vestida de forma profesional, blazer oscuro, blusa blanca, pantalón de vestir, como si acabara de salir de una oficina. Pero Horton ya había decidido antes de que ella siquiera se diera vuelta. Lo que el sheriff Paul Horton no sabía era que la agente especial, Mary Major, acababa de terminar un turno de 14 horas en la oficina de campo del FBI en Nashville, donde trabajaba en la División de Crímenes Violentos, investigando organizaciones de narcotráfico en 3 estados. No sabía que se había graduado en el primer lugar de su clase en Howard University antes de obtener su título de Derecho en Georgetown. No sabía que había superado la rigurosa investigación de antecedentes del FBI, la prueba física y la evaluación psicológica. Y desde luego no sabía que la Escalade se había comprado con dinero que ella ahorró durante 4 años de empleo federal, combinado con una herencia modesta de su abuela, que trabajó 2 empleos toda su vida para que su nieta tuviera mejores oportunidades. Todo lo que Horton veía era a una mujer hispana que, a su juicio, no tenía por qué estar conduciendo un vehículo tan caro. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Y si crees que el éxito no debería tratarse como sospechoso por el color de piel de alguien, dale like y suscríbete. Eso ayuda al algoritmo a mostrar historias como la de Mary a más personas que necesitan oírlas. Y suscríbete porque estamos documentando cada caso en el que el perfilamiento racial se topó con la persona equivocada y lo perdió todo. Y Mary Mager se había detenido en esa gasolinera porque estaba justo en su ruta de regreso a su apartamento en Clarksville, a unos 30 minutos al norte de donde se ubicaba la oficina de campo del FBI. Había hecho esa misma parada docenas de veces durante el último año. Misma estación, misma bomba cuando estaba disponible, misma rutina. Llenar el tanque, comprar una botella de agua adentro, quizá una bolsa de pretzels si tenía hambre, y seguir manejando a casa. Esa noche había sido especialmente agotadora. Había pasado la mayor parte del día coordinando con agentes de la DEA una operación conjunta contra una red de distribución de fentanilo. Solo el papeleo le tomó horas y se saltó el almuerzo para terminar resúmenes de entrevistas a testigos que vencían antes del cierre. Le dolían los pies por los tacones que usó en una reunión matutina con el subdirector. Lo único que quería era llegar a casa, darse una ducha caliente y dormir 6 horas antes de repetirlo todo al día siguiente. Acababa de insertar la tarjeta en la bomba cuando notó las luces intermitentes reflejándose en la pintura brillante de la Escalade. Su primer pensamiento fue que habría una emergencia cerca, quizá un accidente más arriba en la autopista, pero cuando se giró y vio que el vehículo del sheriff estaba estacionado justo detrás del suyo, bloqueándola, un sentimiento conocido se le asentó en el estómago. Era una sensación que ya había vivido, como estudiante universitaria detenida por no señalizar cuando sí lo había hecho.
Como graduada de Derecho cuestionada por estar en un vecindario bonito cuando vivía allí, y como mujer profesional seguida por seguridad en una tienda por asumir que robaba. Era esa sensación de que la daban por culpable de algo que no había hecho, solo por cómo se veía. El sheriff Horton se bajó y se acercó con la mano apoyada en su arma de servicio. Su lenguaje corporal era agresivo, su expresión ya venía cargada de juicio. Mary reconoció el tipo de inmediato. Había arrestado hombres con esa misma actitud, esa misma certeza de que tenían razón aunque no hubiera evidencia. Mantuvo las manos visibles y esperó. «Buenas noches», dijo Horton, aunque su tono no tenía nada de amable. «Licencia y registro». Mary mantuvo la voz profesional y calmada. «Buenas noches, sheriff. ¿Puede decirme el motivo de la parada?» «Yo hago las preguntas», respondió Horton. «Licencia y registro. Ahora». «Con gusto se los entrego», dijo Mary. «Pero necesito saber qué infracción cometí. Yo no estaba conduciendo. Estoy estacionada en una gasolinera». La mandíbula de Horton se apretó. «Ese vehículo, ¿cómo lo pagó?» La pregunta cayó exactamente como estaba diseñada. Una acusación disfrazada de consulta. Mary sintió el enojo subirle al pecho, pero lo controló. Estaba entrenada para mantenerse calmada bajo presión, para desescalar, para no dejar que la emoción le ganara al juicio. Esas habilidades no eran solo para su trabajo, eran habilidades de supervivencia que había necesitado toda su vida. «Lo compré legalmente con mi propio dinero», dijo. «Ahora, ¿cuál es el motivo de esta parada?» «Placas temporales», dijo Horton, señalando la ventana trasera. «Podría ser robado. Podría ser un alquiler que piensa quedarse. Necesito verificar propiedad». Y Mary sacó su billetera del bolsillo del blazer, narrando cada movimiento. «Estoy sacando mi billetera. Mi registro y seguro están en la guantera. Voy a tener que alcanzar dentro del vehículo». «Mantenga las manos donde pueda verlas», ordenó Horton. Ella sacó su licencia y se la entregó. Luego caminó a la Escalade y abrió la puerta del pasajero. El interior estaba impecable. Asientos de cuero, el olor tenue del ambientador de auto nuevo que compró la semana pasada. Su credencial del FBI estaba en el portavasos de la consola central, donde la dejó al salir de la oficina. Tomó el registro y el seguro de la guantera y regresó con Horton. Él examinó los documentos bajo las luces de la gasolinera y Mary observó su expresión. El registro mostraba que el vehículo pertenecía a Mary Bethany Merger, con dirección en Clarksville. El seguro estaba vigente, la licencia coincidía, todo era legítimo. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. «Podrían ser falsos», dijo Horton, levantando la mirada. «El registro se puede falsificar. ¿Cómo sé que no robó este vehículo de la verdadera Mary Major?» Mary lo miró sin creerlo. «Sheriff, está viendo mi foto en mi licencia. Puede ver que soy yo». «Las identificaciones también se falsifican», dijo él. «Creo que hay que llevar esto a la comisaría para verificarlo bien». «¿Con qué base legal?», preguntó Mary. La voz le subió apenas pese a su esfuerzo por mantener la calma. «Ya le entregué documentación válida. Puede correr el BIN, puede llamar por radio. Todo confirmará que soy la dueña legal». Un hombre cargando gasolina 3 bombas más allá se detuvo a mirar. Dentro de la tienda, 2 clientes estaban en la ventana con sus teléfonos en alto. Sobre ellos, en el techo del área de surtidores, cámaras de seguridad captaban cada palabra. «La base legal», dijo Horton, con condescendencia, «es que las mujeres hispanas jóvenes no manejan Escalades de $70,000 a menos que haya algo ilegal. Dinero de drogas, robo, fraude, no sé cuál todavía, pero lo voy a averiguar». Los puños de Mary se cerraron a los lados. «Usted acaba de admitir perfilamiento racial, sheriff. Me está deteniendo solo por mi origen y el vehículo que conduzco». «La estoy deteniendo por mis 18 años de experiencia en fuerzas del orden», disparó Horton.
Ahora, coopere o la arresto por obstrucción e incauto este vehículo como evidencia. Mary metió la mano en el bolsillo interno del blazer y la mano de Horton se movió hacia el arma. «Os estoy sacando mis credenciales federales», dijo Mary con claridad, haciendo que su voz se oyera en toda la gasolinera. «Soy agente especial del FBI y usted está cometiendo el peor error de su carrera». Sacó su identificación del FBI, credenciales oficiales con su foto, su número, el sello del Buró Federal de Investigaciones en relieve dorado. Se las sostuvo para que Horton las viera. Por un instante, el mundo de Horton dejó de tener sentido. Tomó las credenciales y las miró bajo las luces duras. La placa era real. Mary lo vio probar el peso, buscando alguna señal de falsificación. La identificación tenía su foto, su nombre completo, su número y su asignación a la oficina de Nashville, División de Crímenes Violentos. El rostro de Horton pasó por varias expresiones: confusión, luego algo parecido al miedo, luego otra cosa más dura, ira defensiva. «Esto podría ser falso», dijo, pero ya no tenía la confianza de antes. Cualquiera puede comprar réplicas de placas del FBI por internet. La paciencia de Mary, ya al límite, se quebró. «Sheriff Horton, esas credenciales son reales. Puede verificarlas llamando a la oficina de campo del FBI en Nashville. El número principal es público. O llame a la oficina regional de Memphis. Confirmarán mi identidad en 2 minutos». «Aunque sea del FBI», dijo Horton, devolviéndole las credenciales. «Eso no explica cómo puede pagar un vehículo así. El FBI no paga tanto, no para alguien de su edad». «Los agentes especiales del FBI empiezan aproximadamente en $78,000 al año», respondió Mary con furia contenida. «Con ajustes de localidad y aumentos por tiempo de servicio, gano $92,000 anuales. Llevo 4 años en el buró. Ahorré, presupuesté, recibí una herencia pequeña, y no le debo explicaciones de mis finanzas personales, sheriff». El hombre que observaba desde 3 bombas más allá gritó: «Le mostró credenciales del FBI. ¿Por qué la sigue hostigando?» Horton se giró hacia él. «Señor, métase en sus asuntos antes de que lo cite por interferir en una investigación». «¿Investigación de qué?», replicó el hombre. «Está echando gasolina». Horton volvió a Mary, mandíbula dura. «Necesito registrar su vehículo, asegurarme de que no haya nada ilegal». «En absoluto», dijo Mary. «No tiene causa probable, no cometí ninguna infracción, no tiene base legal para esta detención y menos para un registro». «Tengo sospecha razonable por la totalidad de las circunstancias», dijo Horton. «¿Qué circunstancias?», exigió Mary. «Sea específico. ¿Y qué sospecha razonable y articulable tiene de que estoy involucrada en actividad criminal? Porque mujer hispana en autocaro no es sospecha razonable. Es perfilamiento racial y violación de mi 4ª enmienda». Antes de que Horton respondiera, otra patrulla entró a la gasolinera. Un deputy joven, quizá de 20 y tantos, se bajó con cara de confusión al ver la escena. «Sheriff, ¿todo bien?» «Bien», dijo Horton rápido. «Solo una verificación rutinaria». Mary se giró hacia el deputy. «Deputy, soy la agente especial Mary Major del FBI. Su sheriff me detuvo sin causa. Me acusó de conducir un vehículo robado pese a documentación válida y ahora está amenazando un registro ilegal. Necesito que llame a Asuntos Internos antes de que esto escale más». Los ojos del deputy se abrieron. «¿Dijo FBI? Enséñeselo», ordenó Horton. Mary extendió las credenciales otra vez. El deputy las miró a Mary y miró a Horton con preocupación evidente. «Sheriff, quizá deberíamos...» «Dije que lo manejo yo», lo cortó Horton. Mary sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi supervisor del FBI y estoy documentando esta detención ilegal para mi queja oficial». Horton estiró la mano hacia el teléfono. «Guarde eso». Mary retrocedió y alzó la voz.
No me toque a mí ni a mi propiedad, Sheriff Horton. Ya violó mis derechos civiles. No agregue agresión a su lista. Ya había un pequeño grupo. El hombre de 3 bombas más allá, los 2 clientes de adentro, el empleado de la gasolinera y una mujer que acababa de llegar y empezó a grabar de inmediato. El deputy se veía cada vez más incómodo, atrapado entre obedecer al sheriff y evitar que aquello se convirtiera en un desastre. «Sheriff», intentó el deputy en voz baja, «si de verdad es del FBI, quizá deberíamos llamar al capitán». «No necesito al capitán», dijo Horton, pero su voz ya tenía desesperación. Estaba atrapado por su ego, por su negativa a admitir que había cometido un error terrible basado en sesgo y suposiciones. Mary lo miró de frente y habló con la precisión fría de alguien que construye casos federales. «Sheriff Horton, tiene 2 opciones. Opción 1. Se disculpa, me devuelve mis documentos y me deja ir. Igual presentaré una queja, pero será administrativa. Opción 2. Continúa esta detención ilegal y le garantizo que la División de Derechos Civiles del FBI investigará este incidente. Se citará el video. Se revisará su patrón de conducta. Usted enfrentará cargos federales, además de la demanda que voy a presentar personalmente». Esas son sus únicas opciones. La gasolinera quedó en silencio, salvo por el zumbido del tráfico en la autopista. Los testigos sostuvieron sus teléfonos, grabando. Las cámaras captaron cada ángulo. Horton estaba allí, mano cerca del arma, cara roja de enojo y vergüenza. Y entonces tomó su decisión. No la inteligente, no la legal, la que le exigía el orgullo. «Aléjese del vehículo», ordenó. «Está arrestada por obstrucción de justicia». La cara del deputy se puso pálida. «Sheriff, no». Pero Horton ya estaba estirando las esposas. Mary no se movió. Miró al deputy. «¿Cómo se llama?» «Deputy James Walsh», dijo él en voz baja. «Deputy Walsh, usted es testigo de esto. Cuando empiece la investigación federal, lo llamarán a declarar. Piense muy bien si quiere ser cómplice de lo que viene». Antes de que Horton se le acercara, y otro vehículo entró, sin marcas policiales, pero con placas municipales. Una mujer de civil, con autoridad inconfundible, se bajó. Tenía unos 50 y pico, canas y mirada afilada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz que pesaba. «Capitana Morrison», dijo el deputy con alivio. «Esta es la agente especial mayor del FBI. El sheriff Horton la detuvo y ha habido una situación». La capitana Linda Morrison se acercó y Mary vio reconocimiento en su cara. Se habían conocido en una reunión de una fuerza de tarea interagencial 6 meses antes. «Agente mayor», dijo Morrison, profesional pero preocupada. «¿Qué pasó?». Mary mantuvo la voz estable. «Capitana Morrison, el sheriff Horton se colocó detrás de mi vehículo mientras yo cargaba gasolina, me bloqueó y exigió saber cómo podía pagar mi Escalade. Cuando le di registro, seguro y licencia, todo válido, dijo que probablemente eran falsos. Cuando le mostré mis credenciales del FBI, dijo que también podrían ser falsas. Me ha detenido aproximadamente 20 minutos, basándose en la creencia declarada de que las mujeres hispanas jóvenes no conducen vehículos caros a menos que estén en algo ilegal. Amenazó con un registro sin causa probable. Y hace 30 segundos intentó arrestarme por obstrucción. La expresión de Morrison se oscureció con cada frase. Se giró hacia Horton. «Sheriff, ¿esto es exacto?». Horton estaba rojo. «Yo estaba investigando circunstancias sospechosas». «¿Qué circunstancias sospechosas?», lo cortó Morrison. «¿Vio una infracción de tránsito?». «No». ¿Recibió un reporte de una Escalade robada con esta descripción? No. ¿Corrió las placas antes de detenerla? Horton dudó. No. ¿Tenía alguna sospecha razonable y articulable más allá de ver a una mujer hispana en un auto caro? El silencio se estiró.
Morrison miró a Mary. Agente mayor, le ofrezco disculpas en nombre de este departamento. Esta detención fue ilegal. Usted está libre de irse. Con respeto, capitana, dijo Mary, estable pero fría. Una disculpa no aborda lo que acaba de pasar. El sheriff Horton declaró explícitamente que me detuvo porque, cito, las mujeres hispanas jóvenes no conducen escalades de $70,000 a menos que haya algo ilegal. Esa frase quedó grabada por múltiples testigos. Está en las cámaras de la gasolinera y representa exactamente el tipo de patrullaje discriminatorio que yo investigo como agente del FBI. Hizo una pausa. Voy a presentar una queja formal ante la División de Derechos Civiles del FBI. Y voy a presentar una demanda personal bajo 42 U.S.T. sección 1983 por violación de mis derechos bajo la cuarta y la 14ª enmienda. Y voy a solicitar una investigación completa del patrón de paradas del sheriff Horton para determinar si esto fue un incidente aislado o parte de una práctica más amplia de perfilamiento. La mandíbula de Morrison se tensó. Se giró hacia Horton. Placa y arma. Suspendido mientras dura la investigación. Efectivo de inmediato. Capitana, yo solo hacía mi trabajo. Su trabajo no incluye perfilar agentes federales, dijo Morrison con dureza. Ni a nadie. La placa. Ahora. Por eso compartimos estas historias. La rendición de cuentas solo ocurre cuando la gente está mirando. Si crees que agentes federales y ciudadanos comunes merecen ser tratados con dignidad, sin importar su origen, suscríbete. Y estamos construyendo una comunidad que se niega a dejar que estos incidentes desaparezcan. Tu suscripción le dice al algoritmo que estas historias importan. Mary recogió sus documentos de manos de Morrison, con las manos firmes pese a la adrenalina. Miró a Horton una última vez. Llevo 4 años investigando violaciones de derechos civiles. Sheriff, sé exactamente cómo construir un caso federal, y usted me acaba de entregar todo lo que necesito. Se subió a la Escalade, encendió el motor y se fue de la Chevron, dejando a Horton de pie con su placa en la mano de la capitana Morrison y su carrera colgando de un hilo. Los testigos siguieron grabando, las cámaras siguieron rodando, y para la mañana, el sheriff Paul Horton sería el centro de una tormenta que destruiría todo lo que había construido. El video de la Chevron se hizo viral en menos de 18 horas. Alguien en la gasolinera, empleado o cliente, envió el metraje a medios locales. Sumado a videos de celulares, la cobertura fue inmediata y devastadora. Para la tarde del jueves, la historia ya era nacional. Todas las grandes cadenas reprodujeron el clip de Horton diciendo: las mujeres hispanas jóvenes no conducen escalades de $70,000 a menos que haya algo ilegal. Expertos legales lo llamaron uno de los ejemplos más explícitos de perfilamiento racial captados en cámara. Organizaciones de derechos civiles exigieron acción inmediata. El FBI emitió un comunicado confirmando que la agente especial Mary Mager era un miembro condecorado de la División de Crímenes Violentos y que el buró tomaba el incidente con extrema seriedad. El sheriff Paul Horton fue despedido 6 semanas después. La carta de despido citó perfilamiento racial, detención ilegal, violación de políticas internas, abuso de autoridad y conducta impropia. Como la ley de Tennessee permitía la pérdida de pensión por mala conducta oficial, Horton perdió sus beneficios de retiro tras 18 años de servicio. Perdió su certificación, lo que le impedía volver a ejercer como oficial en el estado, y el video viral garantizó que no trabajaría en fuerzas del orden en ningún lugar del país. Mary Major presentó su demanda federal 3 meses después. La querella era meticulosa. 42 páginas que describían no solo lo ocurrido esa noche, sino un patrón de paradas similares realizadas por Horton durante sus 6 años como sheriff. Sus abogados, trabajando con el equipo de investigación interna del FBI, descubrieron 17 casos documentados
donde Horton detuvo a conductores de minorías en vehículos caros sin sospecha razonable y articulable. La demanda nombró a Horton personalmente, al condado de Riverside y al departamento del sheriff, reclamando $40 millones en daños compensatorios y punitivos. El equipo legal del condado revisó la evidencia y llegó rápido a una conclusión. Pelear el caso significaba derrota segura, publicidad masiva y daños potencialmente mayores ante un jurado. El video era indefendible. La frase de Horton era perfilamiento explícito. La demandante era una agente del FBI con expediente impecable, y el patrón sugería falla sistémica de supervisión y entrenamiento. Riverside County acordó pagar $40 millones 14 meses después de que Mary presentara la demanda, y el acuerdo incluyó un decreto de consentimiento con reformas amplias, entrenamiento obligatorio trimestral sobre sesgos, cámaras corporales para todos los deputies, una junta civil con poder de investigación y la obligación de documentar con razones articulables cada parada antes de cualquier contacto con conductores. La vida personal de Horton colapsó. A los 47, trabajaba turnos nocturnos en un almacén por $15 la hora. Su esposa lo dejó 8 meses después, se llevó a sus 2 hijos y se mudó a 3 estados de distancia. Su casa entró en ejecución hipotecaria. Se declaró en bancarrota. Cada solicitud de empleo con verificación de antecedentes sacaba el video de la gasolinera, y nadie quería contratarlo con esa reputación. La capitana Linda Morrison fue elegida sheriff en una elección especial, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del condado. Implementó de inmediato las reformas del decreto y empujó medidas aún más estrictas. Mary Major usó parte del acuerdo para crear un fondo de becas para mujeres hispanas jóvenes que persiguen carreras en fuerzas del orden y justicia penal. Siguió trabajando en el FBI con más dedicación y eventualmente fue ascendida a agente especial supervisora. Todavía conduce su Escalade, pero ahora lleva copias de sus credenciales accesibles y usa una cámara de tablero siempre que maneja, una precaución que desearía no necesitar. El metraje de la Chevron se volvió material obligatorio en la Academia del FBI en Quantico, usado para entrenar agentes nuevos sobre cómo manejar paradas ilegales y proteger sus derechos civiles, incluso frente a autoridades locales. También se mostró en academias policiales de Tennessee y estados vecinos como ejemplo definitivo de cómo el sesgo destruye carreras y cuesta decenas de millones a las comunidades. 5 años después de aquella noche de noviembre, Mary Major recibió el premio del director del FBI por excelencia en investigación de derechos civiles. El sheriff Paul Horton seguía trabajando de noche en un almacén, cargando la marca permanente de ser el sheriff que perfiló a una agente del FBI, viviendo con un video viral que lo seguiría toda la vida. La lección queda clara: el éxito no es evidencia de delito. El logro profesional no es sospechoso, y cuando las fuerzas del orden tratan la excelencia hispana como prueba de criminalidad, las consecuencias pueden costarles todo. Mientras tanto, las personas a las que intentaron hundir siguen subiendo más alto de lo que ellos jamás imaginaron. Conducir siendo hispana no es un crimen. Tener cosas bonitas siendo hispana no es evidencia de narcotráfico. Si alguna vez te cuestionaron por algo que ganaste legalmente, esta historia es para ti. ¿Qué crees que realmente cambia el comportamiento policial? ¿Demandas, entrenamiento o algo totalmente distinto? Deja tu opinión honesta en los comentarios. Leemos cada una.